Si te gusta el buen diseño y las infusiones más todavía, estos hervidores de SMEC son lo que estás buscando. Si quieres saberlo todo sobre ellos, quédate con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos amigos al canal de Comancom, donde sabéis que nos encanta hablar con vosotros un ratillo de electrodomésticos y tecnología. Hoy vamos a conocer de cerca los hervidores de SMEC estilo años 50. Mientras los voy desempaquetando, os comento. Hay dos versiones distintas. Por un lado tenemos el modelo KLF03, que es el estándar, y por otro el KLF04, que es idéntico pero con temperatura variable. Es decir, con este podemos seleccionar los grados a los que queremos el agua y además mantenerla a esa temperatura. Siempre que hablamos de los electrodomésticos de SMEC estilo años 50, empezamos por destacar su principal cualidad, su increíble diseño, del que ya os comentamos sus orígenes en nuestro anterior vídeo, el de la tostadora SMEC. Os dejamos el enlace aquí arriba por si luego queréis echarle un vistazo. El caso es que tan solo poniendo uno de estos pequeños electrodomésticos en nuestra cocina ya le estaremos dando un toque de color y glamour que nunca pasará desapercibido. Quien quiera que entre en ella siempre tendrá un comentario para nuestro hervidor. ¡Qué cookie! ¡Una virguería! No sé qué es esto, pero me encanta. ¡Qué bonito! Y así hasta el infinito. ¡Seguimos! En cuanto a sus medidas, el estándar tiene 24,8 centímetros de alto por 22,6 de ancho, mientras que el de temperatura variable es 3 centímetros más alto. El cuerpo es de acero inoxidable y acabado brillante, disponible en infinidad de colores. Incluso hay uno diseñado por Dolce & Gabbana. ¡Mirad qué chulo! Vamos a ver ahora de arriba a abajo las 8 partes de las que se compone este hervidor. Empezamos por la tapa, que nos encanta. Tiene un botón push-push que permite una apertura suave para evitar que el vapor hirviendo salga de golpe. La boquilla, de acero inoxidable, es antigoteo y permite verter el agua fácilmente. Detrás de la boquilla encontramos el filtro antical, encargado de que el agua para nuestras infusiones salga limpia, clara y fresca. Además, se lava fácilmente con agua. Más abajo tenemos el indicador de nivel de agua. Nos marca desde medio litro hasta 1,7, que es la capacidad máxima del hervidor, equivalente a 7 tazas. Como vemos, en cada nivel nos indica para cuántas tazas es. La manilla es ergonómica y nos permite mantener el peso del hervidor muy cómodamente. Abajo está la palanca, que activa el ciclo de ebullición cuando la bajamos y lo interrumpe cuando la subimos. Tiene dispositivo de seguridad, es decir que si alguna vez la activamos y no hay agua en el depósito, pues la palanca saltará automáticamente para que no se produzca ningún daño. Abajo del todo tenemos la base. Esta es de plástico y de ella cabe destacar que es de conexión 360 grados. Coloques como coloques el hervidor, siempre estará conectado. Esta parte es la única diferente entre ambos modelos.
Por último, bajo la base encontramos un detalle muy interesante, el hueco enrollacables, que nos permite ajustar el largo del cable. Además, las patas tienen la altura suficiente para que el cable salga sin quedar presionado, haciendo que la base se mantenga estable. ¿Y cómo funcionan estos servidores? Eso vamos a verlo ahora mismo. Veamos primero cómo funciona el estándar en tan solo 4 pasos. 1. Retiramos el hervidor de la base. 2. Lo llenamos con la cantidad deseada de agua. 3. Cerramos la tapa y lo colocamos sobre la base. Y 4. Bajamos la palanca y ya está. Cuando el agua llegue a ebullición, la palanca saltará automáticamente, señal de que ya tendremos el agua lista para disfrutar de nuestra infusión. ¿Y cómo funcionan los servidores de temperatura variable? Pues los 3 primeros pasos son idénticos. La única diferencia es que tras colocar el hervidor en la base, tenemos un cuarto paso, que es seleccionar temperatura. Lo haremos moviendo lateralmente la palanca, hacia la derecha para aumentar la temperatura y hacia la izquierda para disminuirla. Podremos elegir entre 7 niveles, que van de 50 a 100 grados, lo que nos va a permitir tomarnos cada tipo de infusión a su temperatura idónea. Por último, solo nos quedará pulsar el botón de inicio. A medida que el agua se vaya calentando, veremos parpadear los indicadores de las temperaturas por las que va pasando hasta llegar a la seleccionada. Entonces oiremos el sonido de final de ciclo, señal de que el agua está lista. Os comento además que en este modelo tenemos una función extra muy interesante, que es la función mantener temperatura, gracias a la cual podremos mantener la temperatura seleccionada durante 20 minutos. Esta función se activa y desactiva pulsando la tecla Keep Warm. En cualquier caso, si es la primera vez que usas el hervidor, limpia primero el filtro, hierve agua a máxima capacidad al menos 3 veces y ya estará listo. Lógicamente, el hervidor con temperatura variable tiene un precio más elevado que el estándar, unos 40 euros más o menos, y ya va a depender de vosotros si esa diferencia os merece la pena. Para que podáis ver los precios en este momento de hacer el vídeo de estos servidores, os dejamos en la descripción del vídeo y en el primer comentario los enlaces a ellos en nuestra tienda online concentros.com. Y nada más amigos, si os ha servido este vídeo, si os ha gustado, tiradnos un buen like que nos viene de película y estaréis apoyando al pequeño comercio que está más cerca de vosotros. Si tenéis alguna duda o nos queréis comentar qué tal os va con vuestros hervidores, somos todo oídos, dejádnoslo en comentarios. Y si queréis dar un paso más, suscribíos a nuestro canal pinchando en esta K, que os estaremos siempre esperando para descubrir más electrodomésticos que están deseando alegraros vuestro día a día. Nada más, que disfrutéis mucho de vuestra hora del té y nos vemos en el próximo vídeo.